le bendiga, amados hermanos, en esta hermosa hora de la noche. Ya estamos aquí una vez más para compartir con ustedes el tema que estamos hablando y que vamos a estar enseñando durante esta semana. Se encuentra con un servidor, la hermana Olga Lidia Ara Sánchez, y también la hermana Sayan Yamilet, quienes, gracias a Dios, nos acompañan y nos apoyan en esta noche. Y como siempre, ¿verdad? El tema de esta semana es un tema, la verdad, un poco escabroso, tenebroso, pero el Señor reprenda eso. La idea es que nosotros podamos aprender algunas cosas que son importantes para la iglesia, hermanos. Entonces yo quiero invitarle para que oremos en el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, mi Dios, por permitirnos compartir tu palabra. Es un privilegio, Padre mío, y te ruego que nos cubras con la sangre poderosa de Jesucristo, que la cobertura que nos has dado, Señor, sea eficiente y eficaz, Señor, en nuestras vidas y en nuestra familia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios mío, confiamos en tu cobertura, en tu protección, y te pido que nos des palabra, Señor, que traiga la unción quíntuple de Efesios 4:11, y que, Señor, en cada uno de nosotros haya espíritu de sabiduría y de revelación. Danos discernimiento y reprende toda obra del diablo, toda obra de Satanás. En tanto que estamos predicando, tu palabra trae liberación y trae ministración, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bien, mis amados hermanos, vamos a entrar en la palabra del Señor. Fíjese que tenemos aquí cuáles son los propósitos de este tema. Lo que queremos es que la iglesia conozca, hermanos, quién es su enemigo, que conozca y discierna la forma de atacar y seducir de nuestro enemigo llamado Satanás, que discernamos o que se discierna palabras, actitudes, pensamientos e intenciones semejantes a la de nuestro enemigo en nosotros mismos y en otras personas. Que valoremos lo que Dios ha hecho por nosotros, hermanos, el privilegio que nos ha dado, que vigilemos o velemos para que nuestras intenciones al servir al Señor Jesucristo sean sanas, ¿verdad? Y no sean por otras motivaciones equivocadas. Que mientras nosotros predicamos, hermanos, se ministre liberación y cobertura por medio de la palabra del Señor, por medio de su Espíritu Santo y desde luego por la gracia de Dios, que es la que esperamos que ministre en nuestras vidas cada día. Este es el propósito. El propósito no es espantar, el propósito no es, ¿verdad?, tampoco exaltar el poder de Satanás. El Señor lo reprenda, hermanos, pero el propósito pues tiene que ver con lo que estamos compartiendo en este momento. Luego de eso, hermanos, estuvimos hablando el día de ayer que es irreivindicable. Irreivindicable significa que no puede ser reivindicado así solamente. ¿Y eso qué significa? Que no puede reclamar algo a lo que cree tener derecho. Entonces, si Satanás es irreivindicable, no puede reclamar derechos sobre nosotros o derechos que no tiene, porque ya Jesucristo, hermanos, presentó en la cruz del Calvario todas aquellas cosas que estaban en contra nuestra y hermanos, Él las sepultó en lo más profundo de la mar. Por lo tanto, no se puede argumentar en favor tampoco de ese algo o de ese alguien irreivindicable. O sea, no podemos, ¿verdad?, orar por Satanás, pero sí podemos orar al Señor para que nos guarde de nuestro enemigo. No puede reclamar nada para sí y no puede recuperar lo que ha perdido, lo que le perteneció en algún momento. Entonces, mis hermanos, estamos dando un breve recuento de lo que hablamos el día de ayer y entonces vemos acá lo siguiente,
vimos, hermanos, las jerarquías de los ángeles o la jerarquía angelical, ¿sí? De manera que esto es importante para que ubiquemos en qué lugar y qué privilegio tenía Lucifer. Veamos, los serafines es la jerarquía más alta angelical. Los querubines, que esa era la jerarquía que tenía. No se ve muy bien. Ok. Veamos acá cómo le vamos a hacer para arreglar esto. Nada más denme permisito un ratito, hermanos. A ver si podemos mejorar la imagen, ya que, a ver, probablemente sí. Sí, porque yo lo que quiero es que usted vea bien lo que estamos presentando acá, hermanos, y ya la hermana Yamilet me va a decir si, si se ve bien. Entonces, decía que están los serafines, querubines, que esa era la jerarquía que tenía Lucifer de querubín, y están los arcángeles, los ángeles, cuatro jerarquías del lado de la luz, hermanos, y que en algún momento del lado de las tinieblas existe, pero como potestades, principados, gobernadores y huestes, cuatro, igual. Entonces, luego de eso, hermanos, entonces cuando hablamos de los serafines, yo les presenté este esquema a ustedes en donde están algunos datos que tienen que ver con los serafines. Lo pongo unos segundos para que usted, ¿verdad? Cuando ya haya pasado la transmisión, usted le pone pausa y le hace una captura de pantalla para que tenga estos datos y usted los investigue y estudie acerca de ello. Luego también están los querubines. Aquí sí voy a explicar un poquito, aunque ya lo vimos ayer. Los querubines son protectores, cubren con sus alas, dice ya. Luego dice que eran bordados en las cortinas del lugar santísimo. Entre el lugar santo y el lugar santísimo habían en las cortinas bordadas o bordados querubines. Eso tiene un significado, que eran protectores o son protectores de puertas dimensionales. ¿Ok? Y también son guardadores de secretos. Quiere decir que si Satanás conoce cosas de cómo Dios actúa, cómo Dios trabaja, es porque a él se le confirieron esos privilegios de conocer secretos muy guardados. Entonces, por eso es importante que cuando usted confíe un secreto sea, hermanos, a personas confiables, no a cualquiera, ¿verdad? Claro, aquí eso lo podemos aprender de acá. Imagínense, si a Dios, hermanos, le jugaron de esa manera y lo traicionaron, imagínense cuánto más a nosotros. Entonces, los querubines están debajo de la gloria de Dios y están debajo del trono de Dios. Son segundos en jerarquía angelical, tienen 4 alas, están esculpidos en las paredes del templo, cuidan el acceso al árbol de la vida según Génesis 3:24 y viene de la palabra querub. En el libro de Ezequiel 10 se habla ampliamente de ellos, ahí puede usted investigar, ¿verdad? Todo lo que, gran parte de lo que son las funciones y las características de los querubes o de los querubines. Ahora, Satanás era un querubín protector. Incluso dice la Biblia que era más sabio que Daniel y ningún secreto le era oculto, según Ezequiel 28, verso 3. Entonces, hermanos, esto es importante porque nos da una idea del privilegio tan enorme que tenía este querubín. Entonces, paso a lo siguiente. Tenemos acá los arcángeles. Los arcángeles son los jefes de los ángeles. ¿Sí? Son príncipes. ¿Ok? Entonces, esto es necesario que nosotros lo tengamos. Por eso pongo unos segundos aquí, hermanos, la pantalla, para que usted le tome
algún screenshot. A la echa, ¿cómo lo pronuncié? ¿Vio mi pronunciación, amigo? Entonces, de todas maneras voy a tratar de hacerlo yo para enviárselo y que lo tenga ahí en el grupo. Ahora, hermanos, también luego pasamos a los ángeles. Como ya dijimos, primero son los serafines, luego los querubines, después los arcángeles y abajo están los ángeles. ¿Ok? Cada uno tiene una función. En el reino espiritual, hermanos, se respetan las autoridades. Por eso cuando el arcángel Miguel contiende contra Satanás, que es un querubín, aunque caído, pero era un querubín, hermanos, él sin ofender, sin insultar, sin blasfemar, lo que hace Miguel es decir, que el Señor te reprenda, le dijo, ¿verdad? Apelando, digámoslo así, y declarando la autoridad del Señor Jesucristo sobre un querubín caído. ¿Sí me explico con eso? Por eso cuando usted tenga una batalla espiritual, no la enfrente con armas carnales, sino con las armas espirituales y conforme a la palabra del Señor que dice, el Señor te reprenda. Sí, cuando usted tenga una batalla espiritual en una noche o en un momento, ¿verdad?, de sueño, usted reprenda en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces los ángeles son mensajeros. También a los pastores se les dice ángeles, al menos en Génesis capítulo 2 y el verso 3 y el capítulo 3 se habla de ángeles. ¿Sí? Escribe al ángel de la Odisea, escribe al ángel de Éfeso, escribe al ángel de Pérgamo, escribe al ángel fulano de tal. Entonces, esos ángeles no son ángeles ahora sí que del cielo, aunque sí lo son del cielo, pero son pastores. Ahora, noten bien que los serafines tienen 6 alas, los querubines tienen 4 alas y los arcángeles 2 alas. Los ángeles no dice la Biblia que tengan alas. ¿Ok? Ok. Entonces, vamos a entrar, hermanos, en algunos detalles sobre el tema. Ya dijimos, ¿verdad?, que el Señor reprenda al enemigo. La palabra Satanás se traduce del hebreo Satán, que significa adversario. Eso es un punto muy importante. Hermanos, un adversario es un contrincante, alguien que va a llevar siempre la contraria. Entonces, es importante que usted, cuando escuche el mensaje de la palabra de Dios, lo practique. Yo le decía, ¿verdad? Aparentemente era broma, pero era real, es real. Le decía a unos hermanos ayer que declaraban cosas sobre la vida de ellos y a veces sobre la vida de otros. Y yo le decía, no escucharon bien el mensaje de la hermana Keila el sábado. Porque ella habló de declarar, hermanos, cosas positivas y en fe sobre nuestras vidas y sobre los demás. Entonces el adversario, el diablo, hermanos, siempre va a tratar de llevar la contraria. Dios dice que hagas esto. Pues no, haz lo contrario. Entonces, estamos hablando, hermanos, de que debemos tener cuidado de actuar de la manera como Satanás actuaría. La palabra Satanás significa adversario. Ese término fue empleado por el Señor Jesús hacia Pedro. Mire, porque a veces hay pedritos, pues, y pedritas en la iglesia. Pero Pedro, hermanos, cuando escuchó que el Señor Jesús estaba diciendo que él iba a ser entregado y que iba a morir, entonces él intentó persuadirlo de ir a la cruz. Mateo 16:23 dice, pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Yo estoy seguro que más de uno se enojaría, ¿verdad?, cuando el pastor escuche que está hablando lo contrario que se le está enseñando y que le diga al pastor,
el Señor te reprenda, Satanás. Se va a enojar la persona y se va a sentir agredido. Y más que el diablo le va a decir, ya viste cómo te dijo el pastor. Pero a Pedro, hermano, a Pedro lo estaba influenciando el espíritu del adversario. ¿Qué estaba haciendo? Él estaba haciendo tropiezo, porque el Señor estaba enseñando algo. Pero Pedro, su mentalidad no le daba para entender lo que estaba oyendo. Y entonces él pensó que estaba haciendo bien al decirle al Señor, Señor, que eso nunca te acontezca. Y debemos tener cuidado cuando abramos la boca, ¿verdad? Porque a veces calladitos nos vemos mucho más bonitos y más bien peinaditos, ¿verdad? Entonces, tengamos cuidado de ser tropiezo, ¿sí? Porque la palabra de Dios que se nos enseña, se nos predica, es para que la pongamos en práctica. Pero el adversario lo que quiere es que hagamos todo lo contrario. Porque adversario, ¿qué es? Dame unas, no sé si tienes ahí, unas palabras que sean sinónimas de adversario. ¿Sí? ¿Qué es un adversario? Un contrincante, un enemigo, alguien que lleva la contraria, alguien que dice, no, yo no estoy de acuerdo con usted, pastor. Ya no. Yo creo que a mí lo que me enseñaron desde chamaco y en la iglesia, en las otras que yo estuve, sí me enseñaron y me dijeron que ya no hay que creerle todo al pastor y hay que llevarle la contraria. Contrario, enemigo, antagonista, rival, que compite con otros que aspiran a un mismo objetivo o a la superioridad en algo. Ok, entonces, hermanos, un adversario es alguien que está tratando siempre de ir contracorriente, contra la palabra de Dios. Incluso dice el Señor aquí, porque no ponen la mira en las cosas de Dios, en la palabra de Dios, en lo que se enseña, sino que ponen la mira en lo que todo el mundo dice, en lo que la gente habla. Porque aquí dice, no ponen la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ok, Satanás también es conocido como diablo. Su traducción hebrea es diabolo, que significa acusador y calumniador. Aquí hay dos cosas importantes que subrayar. Una persona puede llegar al momento de actuar como un diablo. Miren lo que le estoy diciendo y lo digo con todo respeto para usted. Cuando acusa a otra persona, cuando habla mal de otra persona, porque cuando hablamos mal de alguien estamos hablando acá y decimos, fíjate que fulana tal hizo esto, esto y esto, y es fulana, es así, así. ¿Qué está haciendo? Está actuando como un acusador. Vamos a suponer que sea cierto. De todas maneras, usted y yo no somos acusadores. El diablo sí. Entonces no actúe como tal. No actuemos como tal. Por eso esta enseñanza es importante, hermano. Pero calumniador, cuando no nos consta algo y andamos regando el chisme, ¿verdad? Y me dijo fulano de tal y me dijo perengano. Y a veces se le pasa lo del teléfono descompuesto. Que, hermanos, en el teléfono descompuesto se da una información y cuando ya llega al final, ya esa información está distorsionada. Entonces, hermanitos míos, tengamos el cuidado de actuar como Satanás o como diablo. El pastor predicó una enseñanza. No, eso no es así, eso no es así. Y el diablo dice, eso es, así estás, ahí estás bien, bienísimo. Hasta un like le pone el diablo, ¿verdad? Y los demonios también. Que el Señor los reprenda, hermano. Ahora, hay algo importante aquí, hermanos. Satanás es el adversario de Dios. Va a llevar la contraria siempre. No va a querer que usted ponga en práctica la palabra enseñada. Le va a decir que no puede, que eso no es así. Pero mire, hay una situación, que el acusador tiene, digamos, doble
faceta o en el asunto de acusador. Acusa al hombre, a nosotros nos acusa delante de Dios. Mire, Job 1.6, Job 1.7 y Job 1.8 y Job 1.9, hermanos, habla acerca de cómo Satanás fue y acusó a Job delante de Dios. Lo puso mal, pues. Claro, Dios no es engañable, Dios, pero permitió que tocaran, ¿verdad?, las cosas, la familia y hasta el cuerpo de Job, menos su vida. Entonces, mis amados hermanos, aquí encontramos que en esos textos usted puede ver cómo Satanás se presenta delante de Dios para acusar. ¿A quién? Para acusar para acusar, hermanos míos, perdón, chécame eso. Checa eso. Perdón. Entonces, hermanos, no debemos tener cuidado nosotros de no caer en eso, ¿verdad? Había una persona que hace muchos años decía, yo le presento a Dios a mi marido para que le ponga una buena, y llegaba a acusar al marido con Dios en oración, en lugar de pedir, ¿verdad?, porque para que su marido se convirtiera y sea salvo, hermanos, no. Entonces, luego también Satanás acusa a Dios ante el hombre. ¿Sí? Acusa a Dios ante el hombre. Ok, Génesis 3.1. Eso sí lo voy a leer. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Y entonces le vuelve a decir la serpiente, hermano. Más abajo en el verso 4, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. La mujer le dijo a la serpiente, el Señor dijo que no comiéramos ni le tocáramos. Ahí le aumentó un poquito Eva, para que no muráis. Pero la serpiente le dice, no van a morir. O sea, en pocas palabras, la serpiente antigua, que es Satanás y que es el diablo, hermanos, llevándole la contraria a Dios y acusando a Dios con Eva, diciéndole, no es cierto, no va a pasar eso, está exagerando Dios. Como cuando alguien escucha el mensaje y dice, eso no es así, pastor, eso no es así. Claro, hay que analizar y discernir el mensaje que predica el pastor. No hay que decir amén a todo, pero nada más así al puro, ¿cómo decirlo? Al puro golpe de vista, sin analizarlo, como los hermanos de Berea, que cuando escuchaban a Pablo iban a la escritura, investigaban, y luego que habían investigado decían, así es. Así como dijo Pablo, así es. No, pero hay unos que se creen sabios y ni siquiera han estudiado el texto y lo han sacado fuera de contexto. Y dicen, no, es que así lo aprendí yo, así lo escuché de otro pastor, así, con esa explicación me quedo. Y no, hermano. Pero aquí lo que encontramos es que la serpiente antigua, hermanos, acusó a Dios ante la humanidad, ante Eva. Tremendo, ¿verdad? A veces la serpiente acusa a Dios ante la iglesia. ¿Cómo? Bueno, voy a poner ejemplos. Cuando usted está orando porque un familiar se convierta, cuando usted está orando por una necesidad, cuando está usted pidiendo y no recibe la respuesta todavía, porque Dios puede contestar en el momento, o Dios puede esperar, hermanos, puede decirte espérate, o bien puede decir no, porque eso que me estás pidiendo te va a hacer daño. Entonces, pero también, hermanos, nosotros tenemos que discernir eso y entender, hermanos, que
que a veces la serpiente llega y dice, Dios no te escucha, Dios no te oye, vas a tener que hacer algo por tu propia cuenta. Y va a empezar a decirte lo contrario que dice la Biblia. Mire, hay personas que son personas que tienen necesidades económicas y que recurren a robar o meterse, hermanos, en cosas ilícitas con tal de obtener economía. Y el diablo le dice, perfecto, así está bien, lo haces muy bien, me agradas, le dice el diablo. Porque acusa a Dios ante la iglesia, ante los hermanos, ante la gente. Dios no existe, por eso mucha gente dice que Dios no existe, porque dicen, Dios no me escuchó. Una joven decía, Dios no me escuchó, yo le pedí casarme con mi novio y no me dejó, no me lo permitió. Y entonces el diablo le metió en su mente que que Dios no la escuchó. Tal vez no era esa persona la adecuada para ella. Entonces, hermanos, esto es interesante, mi hermano mío. Yo espero que usted abra su corazón, pero sobre todo su oído sea circuncidado, hermano, y se quite toda carnalidad de nuestro corazón, de nuestra mente y de nuestros oídos, para que podamos entender esta palabra. Dado que Satanás es nuestro enemigo, hermanos, debemos conocer el motivo de su caída, ya que somos exhortados a no caer en pecados similares. O sea, en pecados parecidos. ¿Y dónde lo dice la Biblia, hermano? Bueno, aquí le voy a decir uno. Primera de Timoteo 3:6. Dice que no debería ser alguien, un obispo o alguien, un líder, no debe ser un neófito. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Qué quiere decir esto? Lo voy a leer en otra versión. Que hay liderazgos, hay servicios, hay privilegios que no se le deben dar a un recién convertido. No sea que se vuelva presuntuoso, soberbio y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Entonces sí hay referencias bíblicas, hermanos, en que somos exhortados a no caer en pecados similares a los que cayó Satanás. Entonces debemos tener cuidado, hermanos, de no acusar, de no calumniar, de llevar la contraria en todo lo que es la palabra, las cosas de Dios. Hermano, es fuerte, ¿verdad? Cuando uno como pastor está predicando algo, hermanos, y otro hermano está haciendo todo lo contrario, todo lo contrario. ¿Sabe cuándo va a crecer una iglesia, hermano? Cuando usted y yo comencemos a hacer lo que nos está predicando el Señor por medio de los ministros. De esa manera vamos a crecer. Entonces estamos exhortados de parte del Señor a no cometer los pecados similares o parecidos a los que cometió el enemigo. No debemos dejarnos seducir por él. Debemos resistirlo para que huya de nosotros. Y mire, Santiago capítulo 4, verso 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, lo que mucha gente entendió aquí es, bueno, hay que ayunar, hermano. Ayunemos. Y por cierto, ya este jueves vamos a hablar acerca del ayuno. Porque el domingo, si Dios lo permite, vamos a iniciar pues ayunos. Y vamos a comenzar a las 9 de la mañana. Amén. Entonces, usted se va a levantar temprano, usted se va a bañar y luego de eso se va a, ¿verdad? Va a arreglarse bien para estar temprano en el templo a las 9 y estar orando un tiempo para que luego entremos, hermanos, al servicio de Santa Cena. Los hermanos de allá de Puebla le voy a pedir que consigan jugo de uva y pan blanco, puede ser pan Bimbo, ¿verdad?
Espero que no salga Eugenio Derbez diciendo, ¡hey, momento! Y corten pedacitos para participar de la Santa Cena desde allá. ¿Ok? Bueno, entonces, pero el ayuno, aquí está hablando de algo interesante. Someteos pues a Dios. ¿Y qué es someterse, hermanos? Porque para resistir al diablo, para poder vencer y para que huya de nosotros, dice la Biblia del oso, sed pues sujetos a Dios. Entonces alguien puede estar ayunando y no obedeciendo. Lo que el Señor está hablando aquí es sujetarse a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. ¿Y eso qué es, hermano? Someterse, sujetarse. Por eso dice aquí, la Biblia, lenguaje sencillo, dice más claro, por eso, obedezcan a Dios. Entonces, ¿qué es someterse? Obedecer, hermano. Obedezca. Y si usted obedece, el diablo no le puede hacer nada. Usted, hermano, le hace frente en el nombre del Señor y él va a huir de usted. Pero no de usted, sino del que está con usted. Porque el Señor dice que Él le ha dado autoridad sobre escorpiones, sobre serpientes, hermanos, sobre el maligno, sobre espíritus. Pero, ¿cómo vamos a hacer para tener poder y autoridad obedeciendo al Señor? Mire, acá tenemos otra versión. Así dice que entréguense a Dios. Entréguenle a Dios su alma, su espíritu, su cuerpo. Solo al Señor. Resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes. Yo espero que entendamos esto, hermanos, porque mire, podemos orar y debemos orar. Porque la Biblia dice velad y orad. Pero velar no significa pasarse la noche despierto, hermano. Velar tiene que ver con andar vigilantes, alertas, sobre todo de lo que decimos, de lo que pensamos, de las intenciones de nuestro corazón. Debemos entonces obedecer a Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Obedezca y el diablo le va a hacer los mandados. Bueno, el Señor lo reprenda, ¿verdad? Pero el diablo no le va a poder hacer daño. Hay gente que, hermano, se la pasa llorando porque, ay, hermano, es que el diablo me ataca, hermano. Viera cómo me ataca, hermano, ya no puedo. Y está obedeciendo al Señor. Es que, la verdad, no. Entonces, ahí yo como pastor puedo orar por usted, pero usted es la que tiene y usted es el que tiene que obedecer. ¿A quién? Al Señor. Amén. Ok, vamos entonces a entrar en algo interesante, hermanos. Las caídas de Satanás. No sé qué tiempo llevo, tal vez llevo 30 minutos. Ahí me van a decir 33 minutos. Las caídas de Satanás. Vamos a hablar acerca de ello. Mire, hermano, esto es interesante porque el término caída del texto base se traduce del hebreo nafal, que significa lanzamiento hacia abajo de uno mismo o de muchos y hacia afuera. Es decir, que el enemigo fue lanzado hacia abajo, fue lanzado él mismo, fue lanzado con muchos, porque se llevó la tercera parte de los ángeles. Y fue echado fuera del cielo. Pero vamos a ver que hay etapas, hermano. Entonces, esa palabra significa dividir por porción, luz abajo, derrocado, tirar hacia abajo. Eso significa, hermanos, la caída, la palabra caída, ¿sí? Luzbel fue echado abajo. Cuando alguien oculta la luz que Dios le dio, está actuando como Luzbel, porque Luzbel significa luz hermosa. Lucifer es luz de la mañana, hermanos, y recuerde que la Biblia dice que no debemos esconder nuestra luz. Ok, veamos pues, el proceso de caída de Satanás se da en varias escalas, que son caer,
ser derribado, ser expulsado y ser arrojado. ¿Sí? Ese es el proceso de caídas, pero ahorita lo vamos a ver de manera más explícita. A ver, aquí están, hermanos, las caídas de Satanás. No sé si se alcanza a ver bien allá. Mira. Sí. Y entonces aquí dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Así que esa canción, ese canto que se entona en algunas iglesias que dice, como un rayo cayendo sobre mí. ¿Cómo? Bíblicamente, un rayo cayendo sobre mí es Satanás. Por lo tanto, debemos cuidar lo que cantamos. Eso es interesante, hermano. Ok, era nada más un rasponcito que iba a dar ahí. Ok. La caída primera fue que Satanás fue expulsado del monte de Dios. Luego fue caído del cielo. Luego se le ordena que habite en los aires. Luego es derribado por tierra. Luego es derribado al Seol. Luego es arrojado al abismo. Todo esto es un proceso, hermanos, que pasó y que seguirá pasando porque todavía se van a cumplir las otras. Y luego será arrojado al lago de fuego. Finalmente, ese es el destino del enemigo. Ese es el destino de Satanás. Pero él no se quiere ir solo, hermanos. Él quiere llevarse gente con él. Y mucha gente no ha aceptado a Cristo porque han sido engañados por él. Él es no solamente, hermanos, un adversario, no solamente es engañador, no solamente es acusador y no solamente el calumniador, sino también es engañador. Ok, entonces, veamos el primero, que fue echado o fue expulsado del monte de Dios. Tengo unos 10 minutos o 15. Ezequiel 28:16 dice, a causa de la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. ¿Dónde se encontraba este querubín protector? En el monte de Dios. ¡Qué privilegio, hermanos! ¡Qué privilegio! Ahorita vamos a ver eso porque está contextualizado en la Biblia. Mire, en el monte de Dios se manifestaba la gloria del Señor. A ese monte subía Moisés a hablar con Dios y Dios le daba instrucciones. Quiere decir, hermanos, que este querubín que hoy es Satanás, hermanos, hablaba con Dios. Dios le daba instrucciones. Dios le enseñaba. Hermanos, dice Éxodo 19:3, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Le daba instrucciones a Moisés, Dios, en el monte de Dios. Entonces, hermanos, mire pues lo que dice la Biblia. Entonces vamos a ver. Por el contrario, Luzbel ¿a qué quería subir Luzbel al monte de Dios? Él no quería subir para hablar con Dios, sino que él quería ser semejante al Altísimo. Quería desplazar a Dios y sentarse él en su trono. No, él no quería entrar con humildad. Como mucha gente, hermano, perdóneme, hermanito y hermanita, pero hay gente que no quiere entrar en la presencia de Dios con humildad. La Biblia dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Pero algunos no quieren alabar al Señor. Ay, no, hermano, es que así no se alaba. No quieren danzarle al Señor, no quieren humillarse delante del Señor. Ay, que van a decir que yo estoy llorando delante de la presencia del Señor. Hermano, es necesario humillarse. ¿Sabe cuál fue la actitud de Satanás? La actitud de Luzbel, entrar con arrogancia y querer creer que él podía ocupar el lugar de Dios, hermano.
Debemos humillarnos delante del Señor. Usted tiene que ser humilde ante el Señor. Yo tengo que ser humilde delante del Señor. No puedo entrar con arrogancia a la presencia de Dios. No se trata de llegar nada más al templo. No se trata nada más de congregarse. Tenemos nosotros que aprender a entrar a su presencia por sus atrios. Llegar al lugar santo y entrar al lugar santísimo, a su misma presencia. Pero para entrar allá tenemos que entrar, hermanos, con un corazón dispuesto para adorarle, para alabarle, para bendecirle y humillarnos delante del Señor. No con la arrogancia de Satanás. Eso está tremendo, hermano. Isaías 14:13 dice: pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes y me haré semejante al Altísimo. Qué soberbia, hermanos, la de Luzbel. Qué soberbia. De veras, hermano. De hoy en adelante yo espero en Dios que usted y yo entremos, hermanos, humillados ante su presencia. ¿Qué importa que digan que está loco el pastor porque grita aleluya? ¿Qué importa? Hay que perder la compostura delante de Dios. Y cuando estábamos borrachos, hermano, ¿qué desfiguros hacíamos? ¿Cuánta gente hasta se desnudó en la calle, hermano, haciendo cosas que no debía hacer? Pero ahorita que estamos en la iglesia, no me vayan a ver perder la compostura. No, mi hermano, usted alabe, usted exalte, usted glorifique al Señor, métase en la presencia del Señor, humíllese delante del Señor y deje la soberbia a un lado. En nombre del Señor. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Yo quiero ver si usted me está escuchando. Amén. ¿Cuántos están escuchando? Dios les bendiga, hermana Rosario López, hermana Laila Ochoa Márquez, hermano Felipe Osorio, Dios me los bendiga. Hermano Félix Martínez, Dios te bendiga, siervo, a todos los hermanos que nos están oyendo, viendo por este medio. Bien, Luzbel quiso que su gloria se manifestara en ese monte. Él quería brillar. No, hermano. Él quería el brillo, él quería la gloria. Y eso no puede ser, hermano. Miren, Moisés entró a la presencia del Señor y cuando bajó brillaba su rostro. Pero él se ponía un velo para que no le vieran el brillo que había en él. Porque él no quería que la gente, hermanos, le adorara a él o lo idolatrara a él, sino que adoraran y amaran al Dios Todopoderoso. Uno como pastor no puede agarrarse la gloria para uno. Uno no tiene por qué andar buscando, hermanos, aplausos. Gloria a Dios por los likes. Qué bueno, ¿verdad? Que hay gente que le gustó el mensaje y pone like, ¿verdad? Otros ponen un corazón. Gloria a Dios. No andamos buscando la fama, aunque esa la da el Señor. Si el Señor se la da como se la dio a Abraham, que le dio un nombre. Pero hermano, no andamos buscando eso. Lo que queremos es que el mensaje corra. Por eso yo le he pedido, hermano, que usted comparta el mensaje. ¿Qué tan difícil puede ser agarrar y poner compartir en el Facebook? Y son pocos los que lo comparten. Pero sí, algunos comparten cada cosa, hermano. Cada cosa que no tiene. Bueno, ya estaba agarrando por otro lugar. Luzbel quiso que su gloria se manifestara en ese monte. La de él, no la de Dios. ¿Cuántos predicadores no? Y ponen con letras grandes: hoy el evangelista fulano de tal. Y abajo, Jesucristo es el mismo hoy y siempre. Con letras pequeñas. Y el nombre del predicador en grande. Hermano, la adoración a la fama, el querer ser más grande que Dios. No, hermano, la gloria del Señor. Ok, Ezequiel 28:15 dice: perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. Note bien, hermanos, porque él se dedicaba al comercio. Él vendía su idea.
Él vendía su persona. Él vendía, hermanos, ¿cómo decirlo? Su imagen. ¿Me entienden? Él vendía su imagen. Comerciaba. Lo que lo llevó a llenarse de violencia e iniquidad, porque le dio cabida en su corazón a la potestad llamada maldad, a la potestad llamada iniquidad. Porque déjeme decirle que sobre Satanás hay una potestad llamada iniquidad. Esos son otros 20 pesos. Es otro tema muy, muy interesante, hermanos. Pero tenemos que primero irle dando lechita, aunque este tema está un poquito más sólido, hasta que podamos desarrollarnos más. Ahora, Ezequiel 28:15 en la nueva versión internacional dice: desde el día en que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable, hasta que la maldad halló cabida en ti. Aquí ya está personificada la maldad. Pero él estaba bien, él iba bien, era perfecto, su conducta era intachable, era irreprochable, Luzbel, hermano, todo iba bien, hasta que le dio cabida. Si usted va bien en el camino del Señor, siga así. A veces, hermano, le damos cabida a cosas que no tienen por qué entrar en nuestro corazón. Pero si nosotros vamos inmediatamente y reconocemos nuestro error, nuestra falla, nuestro pecado, hermano, y nos ministramos. ¿Qué es ministrarse? Hablar con su pastor, con su pastora. Si usted es mujer, con la pastora. Si es varón, con el pastor. Y decirle: mire, yo tengo este problema, he luchado con esto, ore por mí, yo reconozco mi pecado, yo reconozco que he fallado. Y el pastor no tiene por qué juzgarle y luego tampoco hacerlo público, ¿verdad? Dice: hermano, el hermano fulano pecó, a la mecha. Mire, hermano, cuando yo le fallé al Señor, públicamente leyeron una carta y dijeron: el hermano José Manuel hizo esto y esto y esto y esto y esto. Y yo dije: me lo merezco. Yo dije: me lo merezco. Pero pues hoy entiendo que no debo hacer eso con los hermanos y hermanas que han fallado. ¿Ok? Entonces, hermano mío, pasamos a la siguiente diapositiva. Los términos traducidos como violencia e iniquidad vienen del vocablo hebreo chamak, que significa la crueldad, lo malo, lo falso, la injusticia y el opresor. El enemigo ocupa esas situaciones, esas actitudes o esas acciones. Todo varón o mujer que es cruel, que no le importa el dolor de su esposa o de su esposo o de sus hijos o de sus padres o de los hermanos o de los demás, hasta de un animal, porque dice la Biblia que el impío no cuida de sus animales. La crueldad viene del diablo. Lo malo, lo falso, lo injusto. Es injusto, hermano, que usted y yo tengamos un ingreso, ¿verdad? Y que carguemos el varón llena la cartera de dinero y su mujer no tenga en su casa, hermanos, para comprarse unas chanclas. La cama toda emposada. Pero cuando hay dinero, es el rey. José Alfredo Jiménez se llama. Entonces, la injusticia viene del diablo y opresión también, hermano. Eso de estar ahí, dale y oprimiendo y afectando a alguien, hermano. Eso es lo que hacía el diablo. Luzbel, en vez de proteger, porque ese era su trabajo, hermanos. Luzbel, la función de él era proteger, porque es querubín protector. Varón, nuestro deber es proteger nuestra familia, proteger a nuestra esposa.
Mujer, es su deber proteger a su marido también, porque es la costilla, es la que cubre, la que rodea el corazón de su esposo. Pero el diablo ha engañado a muchos matrimonios. Y así como él hacía que en lugar de proteger la creación de Dios, o la creación que Dios le había dado a su cuidado, ¿qué cosa hizo Luzbel? Oprimió, fue injusto, fue falso y fue cruel. Dios nos ayude. Ezequiel 28:18 dice: por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio, profanaste tus santuarios. Y yo he sacado fuego de en medio de ti, que te ha consumido y te he reducido a ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Ezequiel 28:18. La Biblia entonces declara que Satanás fue arrojado, lanzado, echado del monte de Dios por profano. Profano, hermano. ¿Y qué? ¿Dónde dice eso? Ezequiel 28:16. A causa de la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. Dice: yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios, y te he eliminado, querubín protector de en medio de las piedras de fuego. ¿Qué es profano? Profano, hermanos, viene del hebreo chalal y denota aquellos que violan el honor. Un profano es aquel que no tiene honor. Viola un convenio o que se prostituyen. Le llega al precio el enemigo. Y hay gente que hermano, se vende por tan poca cosa. Perdón, lo que voy a decir, hermano. Pero eso a veces a mí me ha pasado y a mucha gente también le pasa. Hay quienes hicieron un pacto con Dios, hicimos un pacto con Dios y violamos ese pacto. No nos mantenemos en ese honor. Hay quien hizo un voto a Dios. Ahora sí, Señor. Y cuando viene a ver, hermano, ya se olvidó del voto que hizo a Dios. A mí me ha tocado ir a orar por gente a su casa, hermano, porque precisamente el diablo se mete en sus casas y empieza a hacer hay un espíritu de miedo y de temor ahí en esas casas. Y dicen: ahora sí le vamos a servir al Señor, ore por nosotros, pastor. Y ahí está el pastor orando, reprendiendo, ungiendo la casa, hermano, echándole aceite hasta en la fridera, hermano. Pero ¿sabe qué? Al día siguiente se le pasó, como ya se terminó el miedo, ya se fue, pues siguen en lo mismo. Violan, son profanos, no mantienen un convenio. Y eso debemos tener cuidado nosotros, hermano. Ya te bautizaste, ya aceptaste a Cristo, ya hiciste un trato con el Señor, manténlo. Fallaste, levántate, vuelve al Señor. Te cuesta trabajo, inténtalo una y otra vez. Pero hermano, he caído, vuelve a levantarte. Pero volví a caer, vuelve a levantarte. Pero hermano, es que tú sigue adelante. Amén. ¿Cómo ve, hermano? ¿Estamos bien, hermano Argelino? ¿Qué tiempo llevamos? Porque yo quiero... 24. Ok, no debemos olvidar que en el monte de Dios solo puede habitar el que anda en integridad, hermano. Y Satanás, Luzbel, no andaba en integridad. Porque, hermanos, el que anda en integridad, el que obra justicia y habla verdad en su corazón, es el que entrará al monte de Dios. Eso lo dice aquí, mire, Salmo 15:1. A ver si está bien. Sí. Salmo capítulo 15, verso 1 dice, el Salmo de David: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Ahí a donde quería entrar Satanás. El que anda en integridad, el íntegro, el que busca, hermanos, estar bien en todo. Nosotros no podemos decir: yo estoy bien en estas cosas, pero en esto no. No, usted tiene que tratar de estar bien en todo, íntegro. Y dice: y el que obra justicia, el que hace lo recto, lo que a Dios le agrada.
que habla verdad en su corazón. ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad, el que obra justicia, el que habla verdad en su corazón. No dice mentiras, hermano. Luego acá el verso 3, el que no calumnia con su lengua. El que no es diablo, hermano, porque el diablo es un calumniador. Entonces, por eso pues, porque el diablo quiso entrar, Lucifer quiso entrar al monte de Dios, pero no pudo. Fue echado del monte de Dios. ¿Por qué? Porque era un calumniador. El que no calumnia con su lengua. El que no hace mal a su prójimo. El que no toma reproche contra su amigo. Y luego dice, en cuyos ojos el perverso es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aún jurando en perjuicio propio no cambia. Y dice, el que su dinero no da a interés, ni acepta soborno contra el inocente. El que hace estas cosas permanecerá firme. Hermano, estos textos yo no los puse. Estos textos están en la Biblia. No estoy inventándolo. No es religiosidad, no. Es palabra del Señor. Por lo tanto, hermano, yo le invito para que tengamos el cuidado de no caer en esas actitudes que cayó Satanás. El Señor lo reprenda, hermano. Yo quiero orar esta noche que el Señor nos ayude a discernir aquellas actitudes que están mal en nosotros. Y que nos ayude, hermanos, a fortalecer aquellas áreas en las que ya estamos bien, pero que el Señor siga procesando nuestras vidas, porque nosotros sí somos reivindicables. Este es el año de la reivindicación y el Señor quiere levantarnos, quiere fortalecernos, quiere restaurarnos, perdonarnos, ayudarnos, procesar nuestra vida. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te ruego que esta palabra, Señor, haga lo que tiene que hacer en cada vida, en cada hermano, en cada hermana, en el nombre poderoso de Jesucristo. Padre, venimos reconociendo que para entrar a tu monte santo debemos, Señor, ser íntegros, actuar con justicia, hablar verdad. Por favor, Padre mío, lávanos con la sangre de Cristo, ten misericordia de nosotros. Límpianos, corta de nosotros todo aquello que no ha plantado el Padre, desarráigalo de nosotros, échalo fuera en el nombre de Jesús. Que podamos ver con seriedad, Señor, el llegar a vivir una vida en santidad y en perfección delante de ti. Ayúdanos. Ayúdanos también, Señor, para que al vivir en santidad y en perfección, nosotros, Señor, no acusemos ni calumniemos. Ayúdanos para discernir tu palabra y que podamos, Señor, no llevarla contraria, no hacer lo contrario, no ser un adversario de tu palabra, sino ser un hacedor de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, me quedan unos minutos para saludarles. No sé quiénes me escuchan. Dios bendiga, ¿verdad? Esta noche aquí a los hermanos. Ya los saludamos algunos. Pero si alguno me pone un amén ahí ahorita, pues me gustaría, ¿verdad? Hermano Alexis Jiménez, aquí aparece. ¿Por qué no los veo yo? A ver, préstame esa. Es que mi celular está más chiquito y no entran todos los comentarios. Hermana Rosario López, Felipe Osorio, Alexis Jiménez, amén. Dios te bendiga, Alexis, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Amén. Y ¿quién más? La hermana, no sé, bueno, yo no veo aquí. Aquí, Alexis Jiménez, amén, amén, dice el hermano Alexis. ¿Quién más? Yo quiero saber quiénes están, quiero saludarles. Ahorita vamos a ir viendo acá. Aquí estoy tratando de checar también en mi celular. ¿Por qué lo hago así? Porque quisiera saludarles, hermano, y decirles que me alegra mucho
me siento privilegiado de poder predicar a usted, enseñar la palabra. Si usted no tiene pastor, debe tener un pastor. Pida al Señor que le dé un pastor, ¿verdad? Y que el Señor le guíe para que usted reconozca a un pastor y también, ¿verdad?, se congregue. Me da gusto que esté usted conectado, hermano Felipe Osorio. El hermano es de Vicente Guerrero. Mandamos saludos a las hermanas de Puebla, a los hermanos de Libertad, Libertad Lamarque, Libertad Cunduacán, de Comalcalco, Tabasco, de aquí de Cunduacán, ¿verdad? De allá de por Santiaguito y de aquí de la colonia Jardines del Bosque, de todos los hermanos que nos vean, tal vez en otros países, en México, hermanos también. Aquí el hermano Felipe Osorio manda, a ver, permíteme, hermanito, que saludos, hermano José Manuel Suárez Torres, bendiciones, un abrazo enorme. Sí, hermano, gracias por ese abrazo. Tiene que ser enorme, hermano, porque mire, estoy gordito, pero ya estoy bajando, ¿verdad? No, todavía no. Bueno, Dios me lo bendiga, mi hermano. Dejo el lugar ya para despedirnos. El día de mañana vamos a estar hablando de este tema. Vamos a seguir avanzando con este tema. Amén. Que Dios les guarde. Que pasen buenas noches. Mañana a las 8 de la noche les esperamos. Amén.